Bueno, compañeros, vamos a dar por iniciada la clase, aunque todavía se están incorporando. Vamos a ver que es una temática no muy complicada, los delitos contenidos en la ley contra la migración. Y después me interesa resolverles el examen para despejar dudas y evitar revisiones innecesarias. Entonces, vamos a ver eso. Por ahí está doña Martita. Así es, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. No sé si ya puede ver la presentación. Sí, así es, delitos en la ley de migración. Ok. Entonces, vamos a empezar a trabajar con estos. Veamos el artículo primero. Artículo primero. ¿Desea que le dé lectura de una vez? Sí. De acuerdo, artículo 1, se reforma el artículo 103 del decreto número 95-98 del Congreso de la República, Ley de Migración, el cual queda así. Artículo 103. Tráfico ilícito de personas. Comete el delito de tráfico ilícito de personas quien, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material, promueva o facilite de cualquier forma el ingreso, permanencia o salida ilegal del territorio nacional de una o más personas extranjeras. El responsable será sancionado con prisión de 10 a 30 años inconmutables y multa de 100,000 a 200,000 quetzales por cada persona extranjera a la que se le promueva o facilite de cualquier forma el ingreso, permanencia o salida ilegal del territorio nacional. Ok. Me interesa que vean que el tráfico ilícito de personas está pensado para cuando los que ingresan, permanecen o salen son extranjeros. ¿Ya? Aquí estamos hablando de personas extranjeras que están siendo
introducidas con fines de traslado por otros. El otro puede ser guatemalteco o puede ser extranjero, porque la ley guatemalteca pues abarca su aplicación tanto para nacionales como para extranjeros. La pena es una pena bastante alta. La multa también es bastante elevada. Y no estamos, puede ser que ellos ingresen en un grupo o tengan un grupo aquí, digamos, viviendo en un hotel ahí en la 17 calle, pero por cada persona menor o mayor que ellos tengan ahí, van a ser castigados con la pena y multados con la cifra que ahí dice. O sea, como son sujetos, son personas, cada persona es un delito independiente. Hay concursos si hay más de una, porque son delitos independientes. Pero en este caso del tránsito de personas, tránsito ilícito de personas, estas personas que están siendo las víctimas tienen que ser extranjeros. Ok, vamos. El 106, por favor. Con gusto, licenciado. Artículo 106, reformado por artículo del decreto 10-2015 del Congreso de la República. Facilitación ilícita de permanencia. Comete el delito de facilitación ilícita de permanencia quien con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico u otro beneficio de orden material, facilite la estadía de personas extranjeras en territorio nacional, mediante la creación de un documento de viaje o de identidad falso o facilite el suministro del documento. El responsable será sancionado con prisión de 6 a 8 años. Fíjense que el nombre tal vez no es el más adecuado, pero cuando se habla de facilitación, no estamos hablando de que los albergue, no estamos hablando de que los cobije, sino que les proporcione documentos de viaje o de identidad falsos. ¿Ya? O sea, porque ustedes saben que las personas pueden estar en la calle, pero cuando les preguntan su estatus, cuando les piden que se identifiquen, ahí sale el problema de que son migrantes ilegales. Y entonces por eso se castiga a la persona que, aunque no los haya introducido al país, les facilite documentos falsos o que se los consiga. Ese es el delito que se está penando aquí. Que si yo le estoy dando trámite para que trabaje en una empresa y ese trámite es falso, esos documentos que le permiten su permanencia en Guatemala, porque dan una constancia de que se está tramitando la visa para trabajo en migración, esos documentos que yo le estoy dando son falsos y entonces cometo este delito. ¿Claro? Sí, licenciada. Veamos el 107. De acuerdo. Artículo 107, reformado por artículo 5 del decreto 10-2015 del Congreso de la República. Facilitación ilícita de trabajadores migrantes extranjeros.
Facilitación ilícita de trabajadores migrantes extranjeros, quien o quienes, con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio económico o cualquier beneficio de orden material, faciliten o favorezcan a entidades privadas que operen en el territorio nacional la contratación de personas migrantes extranjeras sin las autorizaciones correspondientes. El responsable será sancionado con prisión de 6 a 8 años. Las entidades privadas, individuales o corporativas que pagaren a terceros por obtener fuerza laboral migrante extranjera sin cumplir con las autorizaciones correspondientes serán sancionados con multa de 10,000 a 50,000 dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. Bueno. Y aquí estamos hablando ya no del migrante individual, sino que hay una persona que contrata a extranjeros para que venga a trabajar a empresas nacionales, situación que no sería problemática si se hiciera legalmente, porque ustedes en su derecho laboral habrán visto que hay personas que contratan a trabajadores extranjeros o a guatemaltecos para que vayan a trabajar al extranjero. Pero eso tiene que tener una autorización, tiene que tener un trámite, tiene que haber supervisión de contratos, tienen que garantizarse derechos, inclusive los que se van de viaje empiezan a ganar desde que inicia el viaje y les pagan hasta que se regrese. O sea, hay condiciones de vida que hay que supervisar, en fin. Pero todo eso, como lo hace una persona que no lo está haciendo legalmente, extranjeros que vienen a trabajar aquí a cosechas, a corte de café, a lo que sea, corte de caña, entonces estas personas cometen el delito de facilitación ilícita. La segunda parte es para las empresas que los contratan, porque estas empresas pues están bien sabidas que ese trámite es ilegal, pero como lo compensan con la mano de obra barata, lo hacen, y por eso se les pone una multa de 10,000 a 50,000 quetzales. Y si hay reincidencia, puede ser que ya les cierren inclusive o les impongan una multa o más grande o que les suspendan actividades, inclusive que cierren la empresa. Pero eso entonces, uno es para quienes son intermediarios y lo otro para quienes los contratan, a sabiendas de que es ilegal. Este es el delito que yo les decía que es para el caso de los guatemaltecos, lo que sería prácticamente el coyotaje. O sea, las personas que saquen de Guatemala a guatemaltecos igualmente tendrán penas de 10 a 30 años y lógicamente quienes favorezcan y todo igual que el anterior, solo que aquí el sujeto pasivo ya van a ser guatemaltecos. En el anterior, en el tránsito, eran extranjeros. Y ahorita, aquí, en el tráfico ilegal de guatemaltecos, ya los sujetos pasivos van a ser las personas guatemaltecas mayores o menores. Solo que si son menores y no tienen el consentimiento de los papás, va a haber un agravante, que lo vamos a ver aquí en la siguiente
Vamos a ver. A doña Jamie, ¿qué dice? Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Cuando en un mismo grupo van guatemaltecos y extranjeros, ¿se aplican los dos artículos? Sí, sí, Muchas gracias, licenciado. vaya. Este artículo 107 ter deriva de los convenios internacionales, perdón, de migración, y entonces el migrante no comete delito alguno, salvo que en el trayecto de su migración robe o asalte o algo así, pero por el hecho de ser migrante indocumentado no se comete delito. Y esto es algo que la gente cree que sí, pero no. La verdad es que un indocumentado, el derecho internacional ampara a cualquier persona en el sentido de poder migrar, poder buscar nuevos horizontes. Ya si hay problemas de documentación, eso ya es accesorio. Los migrantes por sí no son delincuentes, salvo que cometan algunas figuras que sí riñan con las leyes del país por el que están pasando. Por favor, Martita, leamos el 8. El 108, Sí, no, ¿sí? 108. Ok, artículo 108, agravantes. La pena prevista para los delitos de tráfico ilícito de personas y tráfico ilegal de guatemaltecos será aumentada en 2/3 partes cuando 1. La persona migrante sea niño, niña o adolescente. 2. La mujer migrante se encuentre en estado de embarazo. 3. Se ponga en peligro la vida, la integridad o la salud del migrante por las condiciones o medios en las que se ejecute el hecho o se le cause grave sufrimiento físico o mental. 4. El autor o partícipe sea funcionario o empleado público. 5. El autor o partícipe sea notario en que en ejercicio de sus funciones y con conocimiento favorezca o facilite la acción ilícita. 6. El hecho se realice por un grupo de 3 o más personas, se trate o no de delincuencia organizada. La persona migrante resulte ser víctima de tratos crueles, inhumanos o degradantes. 8. Cuando la persona migrante sufra privación de libertad en el extranjero, sea víctima de otros delitos de cualquier orden o falleciere. En ningún caso se podrá, como eximente o atenuante la responsabilidad, el requerimiento, el pago o consentimiento prestado por la persona migrante, su representante legal o de un tercero. Todas estas circunstancias agravan los dos delitos: ilegal para extranjeros o el tráfico de guatemaltecos. ¿Por qué? Porque son causas donde no cuenta la nacionalidad, sino que cuenta la circunstancia. Que sean niños, que se traten de mujeres embarazadas, que los lleven en condiciones deplorables, como cuando hacen, digamos, trailers de doble fondo y a todos los guatemaltecos los ponen acostados como que fueran mercancía. Eso agrava la pena. Y no se puede alegar el consentimiento. Ustedes saben que el consentimiento en la mayoría de países libera de la responsabilidad penal. Por ejemplo,
Cuando ustedes, las señoritas o ciertos caballeros, van a que les pongan un piercing, prácticamente ustedes están pagando. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Es el compañero Carlos Giovanni Contreras. Cuando ustedes van a que les pongan un piercing en la boca, en la nariz, en el ombligo, en donde ustedes quieran, ustedes están pagando porque les causen una lesión. Entonces se entiende que después no podrían demandarlos por la lesión en sí, que está autorizada, porque ustedes dieron consentimiento. Cuando ustedes van al dentista y piden un tratamiento de cordales, ustedes saben que ese dolor va a ser fuerte. O de canales, también va a haber lesión. Cuando ustedes van a que les operen una vesícula o algo, hay un consentimiento que legitima el obrar, siempre que obren dentro de su respectiva arte o ciencia. Entonces aquí no se puede alegar que los migrantes estaban pagando porque los llevaran ilegalmente, porque ese es un consentimiento viciado. Y el consentimiento viciado no produce efectos legales, ¿verdad? El 108 bis son facultades que se establecen en la ley para que los órganos encargados de la persecución penal, en este caso los fiscales, se puedan prestar colaboración. Cuando es en Guatemala, México, pues es cerca, puede pedir uno, pero si pongamos, estamos hablando de Shanghái o de China, pues entonces lo que hace el Ministerio Público, si tiene nombres de personas a quienes hay que citar y declarar, le pide a la Fiscalía que digamos, esos testigos los oigan ellos y lo manden por la vía legal, las declaraciones, o que les tomen videoconferencia y las manden. O sea, cualquier documento, cualquier secuestro de información, todo eso está contemplado que se puede hacer vía convenciones y acuerdos con otros países. De hecho, del protocolo contra la delincuencia organizada ya está establecido varios acuerdos para este tipo de situaciones. Por eso es que esto es más procesal que sustantivo. También aquí estamos hablando de procesal. Se los cuento para que ustedes sepan que cualquier bien, aquí en Guatemala es muy común que si yo voy a mandar a mi nieto al extranjero vía Coyote, yo firmo una hipoteca como garantía del pago, ¿verdad? Y así traspaso de vehículos y todo. Si se descubre este delito, todas esas acciones, todas esas ventas o anotaciones quedan sin efecto legal. Todo dinero que se haya pagado, si está todavía ahí en las cuentas, se les devuelve a las víctimas. Y entonces es una disposición que sirve para la reparación digna de las víctimas. Si tiene, pues, porque en México, que a mí es lo que más me preocupa, es que las mismas autoridades oficiales vengan y siendo garantes
de la obligación de ¿cómo se llama? De proteger a las víctimas, ellos mismos les pongan fuego y después ya no digan, ya no sepan, y son la muerte de 28 connacionales. Entonces, sí es una cosa pues que da pena. Vamos ahora a resolver nuestro examen para evitar revisiones innecesarias y que ustedes sepan cuáles son sus aciertos y cuáles son sus errores. Vamos a ver. El examen, créanme que yo se los puse en base a los mismos ejemplos que estuvimos viendo en la clase, como una manera de ayudarlos. Entonces, yo era la idea, pues, que les iba a beneficiar. Ahí ustedes verán cómo responder. Doña Marta Sofía, por favor, léame el examen de la sección A, el segundo parcial. Los casos y las preguntas. De acuerdo, licenciado. Un segundo parcial. El primer caso es: el día de hoy, a las 19 horas, es consignado ante usted como juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de turno, el señor Aarón Ricardo Porras Escobar, quien fue aprehendido hoy en el aeropuerto La Aurora por personal de la Policía Nacional Civil de la sección antinarcótica, cuando momentos después de que dicha persona chequeara su boleto con destino a Panamá y después de transbordar a Madrid, España, empezó a comportarse con mucha ansiedad, llegando incluso a perder el conocimiento, y al ser atendido por el personal del aeropuerto, relató que horas antes, vía rectal, le introdujeron en su cuerpo 60 paquetitos, pepas, conteniendo cocaína, por lo que después de pasarlo por rayos X y comprobar lo afirmado, se le llevó al Hospital General, donde se procedió a la extracción de la droga y después se le trasladó al juzgado. La primera pregunta es... Analicemos el caso. Okay. Una persona iba con destino a un país extranjero y dentro de su cuerpo portaba droga. Cuando llega al aeropuerto se pone nervioso porque sabe que perfectamente que estaba llevando la droga dentro del cuerpo y que eso si se estalla ahí se muere. Entonces se desmayó cuando lo revivieron ahí en el aeropuerto. Él confesó, dijo que la llevaba, lo llevaron al hospital, se las extrajeron y de ahí lo llevaron al juzgado. ¿Qué delito hay ahí? Tránsito internacional. Tránsito internacional. Tránsito internacional, fundamento legal, artículo 35 de la ley contra la narcoactividad. Segunda pregunta. Marta. Con gusto. ¿Quién o quiénes son penalmente responsables y cuál es su grado de participación en el presente caso?
Aarón Constanza Porras Escobar es autor. Él es el responsable, solo que el fundamento lo tenemos en el artículo 9 de la ley contra la narcoactividad. ¿Sí? Tercera pregunta. Si el abogado defensor del señor Porras Escobar argumentara que Aarón ni siquiera pudo pasar por el área de espera del abordaje del avión y por ello el delito no se consumó, sino que es una tentativa, ¿qué le respondería usted como juez a ese argumento? Bueno, hemos visto tanto en el libro como vimos en la clase en reiteradas ocasiones que los delitos contra la narcoactividad son delitos de mera actividad donde no se admite la tentativa. El fundamento legal es el mismo artículo 35 de la ley contra la narcoactividad, porque no requiere un resultado, sino que nada más describe la actividad delictiva. Siguiente pregunta. Si en el equipaje de mano del señor Porras Escobar se hubiera encontrado además en una cartera la suma de $3,500, ¿qué consecuencia traería para su situación jurídica si efectivamente hubiera realizado el viaje? Bueno, aquí ya me metí un poquito a explorar la ley contra la narcoactividad. Estuvimos hablando el día ese que cuando uno va de viaje tiene que hacer una declaración jurada siempre y cuando la suma que vaya a llevar supere los $10,000. Artículo 25, de la ley contra el lavado de dinero. Pueden comprobarlo, así es. Cuando uno no declare, porque le dan una boletilla para declararlo, platicamos también. Y si usted va a llevar más de $10,000 en efectivo o en cheques de viajero o en algo, lo tiene que declarar. Inclusive les decía yo que si ustedes llevan 1,000 quetzales más $10,000, tienen que poner $10,000 más 1,000 quetzales, porque de lo contrario ya están superando el monto de más de 10,000. Ahora, si llevan nada más $1,000 y su dinero en quetzales, que no llega a los 10,000, pues también ni siquiera hay que declararlo, o se declara que no, porque entonces no se comete delito, porque el delito es cuando no se declara si lleva más de $10,000, y esa es una tarifa estándar en todos los aeropuertos. O sea, el delito se da cuando está más allá de 10,000. El llevar efectivo 3,000 no es delito. O sea, ¿qué pasa? Ahí sería como delito por omisión, ¿no? No, ¿por qué por omisión si no es delito? El delito dice, usted en su equipaje de mano puede llevar dinero. Es delito si usted lleva más de $10,000. Pero como no lleva más de $10,000, no hay delito. No había ninguna consecuencia. Gracias, Alic. Ok. La siguiente, Martita, por favor. De acuerdo, Lic. ¿Cuáles o cuáles son los bienes jurídicos en los delitos cometidos?
Dijimos ahí, a ver quién me quiere contestar esa pregunta. ¿Qué La es? protección a la, perdón, ¿Ah? la protección a la salud para el delito de narcotráfico y La salud, el funcionamiento. la salud. ¿Cuál es el fundamento legal? El considerando de la ley de lavado. Y los artículos 95 y 96 de la misma Constitución que le encomiendan al Estado velar por la salud de los, ¿cómo se llama? De los guatemaltecos, ¿no? A ver, doña Erika y Anet. Gracias. Buenas noches, licenciado. Fíjese que yo me quedo un poquito en la pregunta 4 porque regresando un poquito, ¿verdad? Una pregunta anterior, yo ahí me quedé como pensando en el caso porque decía si el equipaje o sea, si en el equipaje de mano del señor Porras se hubiera encontrado además en la cartera la suma de $3,500. O sea, aquí aparte de que él estaba con el tráfico de drogas, ¿verdad? O sea, a ese tráfico le agregamos la cartera de los $3,500. Porque son dos cosas distintas. Sí, justamente por eso hacía la consulta. Tránsito es por llevar droga en el cuerpo, por llevar droga en la maleta, pero es de droga, ¿ya? Ajá. Aparte, hay también problema con el dinero, pero el dinero siempre que pase de 10,000 quetzales. Ahí lo puede leer usted en su artículo 25 de la ley contra el lavado de dinero. Sí, gracias, licenciado, y justamente lo vi y yo me puse ahí a analizar un poquito el caso, ¿verdad? Porque como, o sea, él lo detuvieron porque estaba con lo del tránsito internacional, pero él mismo llevaba como el dinero, entonces como que yo dije, tal vez va algo con eso mismo, ¿verdad? Entonces es como que estaba también el lavado de dinero porque como aparte de que ya estaba traficando, pues se le sumaba, ¿verdad? Que llevaba dinero que no sabemos su procedencia. Entonces, tal vez por esa parte me fui y solo quería consultar con usted. Pero ahí digamos, $3,500 no es una suma tan alta como que no se pueda, digamos, justificar. Tal vez quería traer cosas o qué sé yo. Tal vez inclusive se la dieron el mismo cartel para que gastara, pero él, el delito que va a afrontar, como no pasa de 10,000, va a ser el de tránsito. Ok, perfecto. Gracias, licenciado. Muy amable. Don Andy Steven. Licenciado, buenas noches. Fíjese un comentario nada más. Yo en el fundamento legal del el bien jurídico salud, pues yo puse el mismo artículo porque pues como, o sea, el considerando, como pienso yo, es como que lo que inspira a la ley, ¿verdad? Entonces, y en mi pensamiento, pues cada artículo lleva en sí el proteger la salud, pienso yo, no. Pues mire, realmente los artículos son, digamos, la esencia del bien que se protege. Como no están en el Código Penal, en el Código Penal se encuentra usted, digamos, la vida, la integridad, el honor, que son parte de los títulos, ¿verdad? Y que ese es el fundamento. Pero en las leyes especiales, como son leyes especiales, el fundamento se busca en los considerandos, porque en el considerando siempre dice cuál es el bien jurídico a proteger. Digamos, en la ley de armas les expliqué yo que era la seguridad colectiva. En la ley contra la narcoactividad, y está en el libro, y yo también lo dije, la salud. En la ley contra el lavado de dinero, el sistema financiero.
¿Ya? Sí, pues, Lick. Entonces, pues, gracias por la aclaración, Lick. Vaya. Don Omar Klein. Buenas noches, doctor. Una consultita así rápida. A mí me llamó bastante la atención su caso, ¿verdad? O este caso que expuso. Sin embargo, pues por hablarse del aeropuerto, yo creí que iba a haber algún tipo de diferencia en el hecho de que en el caso del aeropuerto de Guatemala, por ejemplo, tiene un área que es el área de pasajeros normal y hay un área que se le llama internacional. Claro, claro. Y a Si eso me refería. De resultado, sí podríamos hablar de tentativo, pero yo les expliqué ese día, insistí mucho en que desde que él hubiera comprado un boleto y fuera camino al aeropuerto, si hubiera tenido algún problema estomacal y se descubriera que llevara droga, ya el delito era para tránsito, porque es un delito de mera actividad. Ya sí, solo que mi consulta va enfocada más que todo a que en este caso, ¿quién sería el que juzgaría? No a ese caso, sino quién juzgaría. Sería autoridades guatemaltecas, ya que a la hora de él estar en suelo internacional, por así decirlo, ya que estando dentro de Guatemala, pero está en la parte internacional del aeropuerto, ¿quién sería el que juzga? Mire, pues, el estar en la parte internacional no lo saca al territorio guatemalteco. Hay posibilidad de que lo juzgue otro país cuando la aeronave que lo va a transbordar sea abanderada de ese país, que sea, digamos, una aeronave nacional con bandera por ejemplo, en todas las norteamericanas, todas son particulares. Si inclusive se agarra a la persona ahí, lo juzga Guatemala. Salvo que fuera, digamos, un avión del Vaticano, que ahí sí, esos son solo oficiales, ahí lo juzgaría o lo podría juzgar el Vaticano. Pero las áreas del aeropuerto no se consideran, digamos, extraterritoriales. ¿Ya? Ah, excelente, gracias por aclararme, esa era mi duda, ya que pues según en el área del aeropuerto lo toman como un área internacional, a menos que tal vez estuviera dentro del avión, porque los aviones sí tienen banderas, por ejemplo, cada aerolínea representa o tiene alguna bandera. No todos. Para que sea abanderada nacional, tiene que tener la bandera o sea, tiene que pertenecer al país. ¿Ya? Sí, ahora sí le entiendo, donde está matriculado el avión, por así decirlo. Sí, pues no es porque venga de otro país, es porque la empresa es de naturaleza nacional. Es como cuando aquí Telgua era la telefonía nacional. Cuando se vendió Telgua, vinieron Tigo, Claro, y la misma Telgua ya eran empresas privadas, ya no eran nacionales. En Guatemala, cuando tuvimos la Aviateca sí estaba abanderada nacionalmente. Ya. Sí, excelente, gracias por la aclaración, doctor. Vaya. Bueno, entonces vamos al segundo caso, creo. Caso 2. ¿Sí? Nari Chaparro, Oscar Colocho, Nando Mejía y Jerry Sosa son contactados por Josué El Pelos, un conocido narcotraficante del cartel de Sinaloa, para que acepten participar con ellos en el sentido de que quincenalmente a partir de mayo cada uno de ellos recibirá una suma de dinero en dólares a través de giros bancarios, debiendo explicar que estas sumas son remesas familiares que desde Estados Unidos les envían a ellos para que se ayuden. Este dinero deberá ser depositado en sus cuentas personales y luego deberán depositar en una cuenta en Banco Urbano a nombre de Pelos el 90% de lo enviado.
Esta reunión fue grabada por la DEA en Estados Unidos y remitida a Guatemala, donde se procede a capturar a los 5 anteriormente indicados. La ¿Qué primera delito? pregunta, perdón. La ¿Qué primera delito? pregunta es, ¿qué delito o delitos se cometen en el presente caso? Y estuvimos hablando de eso cuando hablamos del delito del artículo 4, que habla de otros responsables. No, perdón, del delito 6, de otros responsables. Que les dije yo que la ley contra la narcoactividad tiene los autores en el artículo 2 y aparte también, digamos, acepta como otra responsabilidad la conspiración y la proposición. Entonces, que aquí se da un delito de conspiración para lavado de dinero, que obviamente va a ser castigada menos severamente que el delito de lavado en sí, porque es solo conspiración. Andy, Steven. Con esto sí tengo un inconveniente yo, porque yo cabal apunté lo que usted dijo y usted cabal nos dijo de que media vez hablen por una llamada de teléfono se toma como un delito de lavado de dinero. Entonces yo lo que hice pues fue poner Conspiración. Porque yo lo dije cuando hablamos de otras formas de responsabilidad. y pues, gracias Luis. ¿Ya? Y entonces el delito era conspiración de lavado de dinero, artículos 2 y 6. De ahí, ¿quiénes son penalmente responsables? Las 5 personas, porque las 5 conspiraron o propusieron. Y entonces, ¿cuál es el fundamento legal? Pues el artículo de la 6, que es de la conspiración y la proposición. De ahí preguntaba que cuál era el bien jurídico tutelado. ¿Y cuál es el bien jurídico tutelado en el lavado de dinero? El sistema financiero. El sistema financiero, muy bien. ¿Hay concurso de delitos? ¿Cuántos delitos se cometieron? Las 5 personas cometieron un solo delito: conspirar para lavar. Y como solo cometieron un delito, no existe concurso de delitos. Digamos que ahí a cada uno se le juzga por separado, ¿sí? Sí, cada uno cometió un delito. Aunque podrían ser coautores, porque la conspiración necesariamente requiere de 2 a más personas. Pero es un delito. Gracias. ¿Verdad? Y el fundamento legal, caben 2 posibilidades. O me pone 1 porque no hay, o me pone no existe ni real ni ideal, y me pone 69 y 70. Como lo hayan respondido. Y
aquí está algo que les prometo que no lo vuelvo a poner porque ya vi yo que les cuesta bastante. No eran muy buenos matemáticos ustedes. ¿Cuál es la pregunta del 5, Martita? ¿Cuál sería la pena máxima que se le podría imponer a él o los responsables? Ok. ¿Cuál es la pena máxima de prisión para el delito de lavado de dinero? 20 años. Entonces, pero como en el artículo 6 dice que los conspiradores se les va a poner, léame el 6, por favor, Martita. O alguien que lo tenga a la mano. Lo que decía Lee que era que para los de conspiración y de proposición era la pena máxima menos una tercera parte. Ok. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? La pena máxima son de 20 años. Para quitarle esa tercera parte, como 20 no es múltiplo de 3, hay que descomponer 2 años para que sean 24 meses y nos queden 18 años. 18 años más 24 meses son 20 años. Entonces, 18 sí tiene tercera exacta. ¿Cuál es la tercera de 18? 6. 6. ¿Y cuál es la tercera de 24? 8. ¿Ah? 8. Porque 3 por 8, 24. Entonces, tenemos 18 años, 24 meses. A eso quitémosle 6 años, 8 meses. ¿Cuánto nos va a dejar? A 24 quitémosle 8. ¿Cuánto queda? 6 años, 8 meses. Fíjate pues. A 18 años y 24 meses, que son los 20 años. Quitémosle 6 años y 8 meses. A 24 quitémosle 8. ¿Cuántos quedan? 16. Sí. A 18 quitémosle 6. ¿Cuántos quedan? 12. Lico, o sea que quedaban 13 años y 4 meses. Exactamente, porque como la tengo bueno. pasa un año, te suma, entonces quedan 13 años, 4 meses. Esa es la pena máxima para un conspirador. Entonces, sí, ya vieron ustedes. A ver, doña Jamie. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. ¿Este delito no se podría tratar de proposición, licenciado? Es lo mismo, conspiración o proposición. Por eso es que dice ahí la conspiración y la proposición. Muchas gracias, licenciado. Vaya. Entonces, ya vieron cómo estaba la resolución. ¿Cómo ven las notas? Pues mire, como siempre se califica pro estudiante. Yo siempre he dicho una frase que me decía a mí
mi maestro de filosofía de bachillerato. ¿Cómo salimos? Le decíamos. Pues tienen más de lo que merecen, pero menos de los que se esperaban. Así que yo siempre intento sacar agua de las piedras y muchos sí contestaron, pero lo que pasa es que yo siento que ustedes no enfocan los hechos del examen y eso a veces cuesta, porque de la sacada de los hechos y de la, digamos, supresión de todo lo que no es esencial, es que es, digamos, cuestiones que se van aprendiendo, pero si no se empiezan a practicar aquí, ¿cómo van a salir a la calle? Ya en procesal, olvídense de penal. Ya en procesal es aplicar el penal, pero hay que ver ahí ya se mira más la investigación y la investigación para probar los elementos del delito de penal. Porque en procesal el trípode básico es ley, hechos y prueba. Todo lo que usted afirma que se hizo tiene que estar contenido en los hechos y lo tiene que demostrar con las pruebas. Por cierto, yo doy procesal penal 1, aunque como veo que ya muchos de los alumnos se desasignaron de mi clase, pero créanme que yo al menos estoy tranquilo en que he estado inclusive retrocediendo en lo que debieron haber visto en penal 2 y en penal 1, y yo creo que al menos ya aprendieron un poquito más al respecto. Entonces, ya saben que como yo califico, yo miro si de verdad tienen dudas o hay una inseguridad así manifiesta y razonada, pueden platicar conmigo. Yo creo que mañana les subo notas, no para amargarle el día a las madres, porque yo sé que un saludo extensivo a las esposas, a las mamás, a las abuelitas y a las hijas, porque realmente es lo más sagrado que tiene uno. Entonces mañana van a poder ver sus resultados. Me imagino que se van a acordar de mí. Ojalá que solo de mí, ¿verdad? Entonces van a ver, antes que nada, vean, analicen con lo que ya les conté y ahí estamos a la orden. Lo único que les encargo es que lo hagan a través de coordinación y me pongan un teléfono al que conteste. Porque he llamado y me contesta la esposa, me contesta la hija y no me contesta el interesado en ponernos de acuerdo para la revisión, que es el estudiante. ¿Oyen? Pero solo en caso de que ustedes consideren realmente. Si tienen alguna duda, alguna otra cosa, me la pueden mandar por el chat y yo se las contesto. ¿Bien? Feliz noche. Gracias, doctor. De verdad, hagan de su casa. Feliz noche, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches, licenciado. Perdóneme, ¿podría regalar unos minutos al finalizar?
Bye.